Bueno, lo exige la santidad de Dios, entonces leímos lo de San Juan de la Cruz. Vamos a ver lo otro, lo reclama la divina providencia, reclama el purgatorio. ¿Por qué? Dios provee el medio de poder comparecer ante Él enteramente purificados y limpios. O sea, es un favor para nosotros el que está haciendo, porque no podríamos ir con Él. Para que podamos ir, Él nos pone el purgatorio. Entonces es un acto de la providencia de Dios. Entonces es un acto de la divina providencia, es un beneficio que Dios nos da, no es un problema que nos pone. Nos saca un problema gigantesco, porque yo voy a estar destrozado si no puedo ver a Dios, porque estoy en el amor, estoy amando, y mucho más que en la tierra, porque no tengo límites casi, porque está mi alma sola, separada, y el amor es intensísimo, y me muero si no puedo ver a Dios. Entonces yo voy a querer ser purificado, todo lo que tú quieras, y voy a sufrir muchísimo, cierto, pero lo voy a querer. Como en esta vida es imposible lograr esa pureza, esa santidad que se necesita, salvo excepciones, como ustedes saben que es posible, entonces está el purgatorio. En realidad Dios quiere que todos los hombres, todos, se purifiquen antes de morir. Pero como sabe que eso no es así, por eso hay que tender a la santidad completa, para glorificar más a Dios primero, y después no tanto por evadir el purgatorio, sino por glorificar más a Dios. Porque en el medio del rigor de las penas que van a tener allí en el purgatorio, experimentan las almas del purgatorio un consuelo tremendo, porque tienen esperanza. Los mártires que están siendo sacrificados con un dolor inmenso, pero con un gozo en el alma, esto lo supera. En las almas del purgatorio hay amor y esperanza. Van hermoseándose y ellos ven cómo Dios los va hermoseando, los va haciendo bellos, ellos lo van viendo a eso. ¡Wow! Sí, hasta esta pureza se podría haber llegado en la tierra, sí. Y van viendo la luz que va saliendo de ellos, la belleza se va apoderando de ellos, porque se apodera la bondad, la verdad, la unidad, el ser y la belleza. También lo exige la fuerza coercitiva de la ley de Dios, ciertamente. Si no hubiera amenazas del purgatorio, los hombres no perseveraríamos en el pecado, en la gracia, porque diríamos, bueno, pecado veniales y ¿qué importa? Y reparar para qué. Solo no peques mortalmente, no aguantas, no se puede. Esto que es una realidad, te ayuda, te incentiva a mantenerte en gracia, porque es una realidad, no es. Y por último, lo sospecha la simple razón natural. Yo mismo me doy cuenta que tiene que haber algo. Es tan lógico, tan claro, tan evidente la necesidad de una expiación, ahí puse explicación, la necesidad de una expiación ultraterrena que llegaron a vislumbrar los mismos filósofos paganos. Ponían ellos que antes de la entrada en el paraíso, según ellos, debían purificarse. También Platón habla de esto, significa que con la sola razón me doy cuenta que tiene que uno purificarse. Virgilio recoge esa misma creencia en la Eneida al describir las purificaciones que es menester sufrir antes de entrar en los campos elíseos, esto es, en el paraíso. El filósofo Séneca, consolando a la noble Marcia por la muerte prematura de su hijito, escribe estas hermosas palabras. Y eso que él es pagano. Por esto no hay por qué corras al sepulcro de tu hijo. Allí yace lo peor de él,
y lo más enojoso, huesos y cenizas, no menos ajenos a él que sus vestidos y otros abrigos de su cuerpo. Íntegro se fue, y sin dejar nada de él, huyó todo entero. Y después de haberse detenido un pequeño espacio de tiempo encima de nosotros, mientras se expurga y sacude de sí los vicios pegadizos y la herrumbre inherente a toda la vida mortal, fue encumbrado a las alturas donde vuela entre las almas bienaventuradas. Un pagano, porque ahí Dios pone en la naturaleza siempre, todo está, uno con la razón va descubriendo cositas, es así. Vamos a ver las objeciones contra el purgatorio. Primera objeción. La existencia del purgatorio no puede probarse en la Biblia, dicen algunos. Ya vimos que sí. No vamos a perder más tiempo. No obstante, hay una afirmación lo dice el Papa León X, ya lo vimos eso. Segunda objeción. La satisfacción infinita ofrecida por Cristo por todos los pecados del mundo es de tal manera suficiente y sobreabundante que no necesita más nada. Solo la sangre de Cristo que ya pagó por todos, dicen, ¿no? Respuesta. A San Pablo le parecía lo contrario. O mejor dicho, al Espíritu Santo. ¿Qué significa sino aquellas palabras tan terminantes del apóstol? Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. Ahí está, nosotros tenemos una parte, Él no hizo todo, tú tienes que colaborar. Y ahí por tu falta de colaboración, no por parte de Cristo, es que tienes que pagar en el purgatorio. Por eso los sacramentos y tantas cosas que Dios nos brinda como medios también para reparar y para crecer en virtud, si no, no tendría sentido, nada. ¿Para qué deja esas cosas? Tercera objeción. Perdonada del todo la culpa, debería perdonarse enteramente la pena. A ver, si te absolvieron, si te perdonaron la culpa también, la pena, no necesariamente. Respuesta, exceptuando el bautismo, porque sí, exceptuando el bautismo, sí, porque el bautismo, cuando uno se bautiza, si es adulto, y se arrepiente de todos los pecados de la vida pasada, el mismo bautismo no solo borra la culpa, sino también la pena. Por la fuerza misma del sacramento es. Exceptuado eso, es preciso en todos los demás casos que el hombre sufra una pena expiatoria por el pecado libre y voluntario cometido. Cuarta objeción. Los que mueren en pecado mortal descienden inmediatamente al infierno, luego los que mueren en caridad entran directamente al cielo. Es un sofisma, digamos, ahí. Respuesta, no hay paridad entre ambas cosas. Para condenarse basta la privación de la gracia por cualquier pecado mortal. Para entrar en el cielo, en cambio, no basta la simple posesión de la gracia y la caridad, sino que se requiere además la limpieza absoluta de todo rastro o reliquia de los pecados perdonados. Ya los filósofos en que el bien perfecto requiere todas las condiciones de bondad, mientras que el mal se produce por cualquier defecto. Qué interesante es. Cualquier defecto ya es un mal. En cambio el bien, dicen los filósofos, no, el bien perfecto requiere todas las condiciones de la bondad para que sea un bien perfecto. Para que sea mal basta que un pedacito no esté. Es para razonar. Quinta objeción. Dios, que es infinitamente misericordioso, se inclina más prontamente a recompensar el bien que a castigar el mal. Y con estos actos buenos no se le premia a los hombres, hay que concluir que tampoco los castiga. Los que creen que, bueno, Dios es tan bonito que ya está todo, pero no se dan cuenta de las otras cosas. Respuestas, el que cae en pecado mortal hiere de muerte todas sus buenas obras anteriores y queda imposibilitado para toda obra meritoria mientras permanezca en tal miserable estado.
Por lo mismo, es falso que el que muere en pecado mortal tenga alguna obra meritoria por la que se le podría o debería premiar. Es falso. En cambio, el que muere en gracia de Dios puede muy bien tener alguna culpa ligera o el reato de las culpas anteriores que requiere previa purificación antes de recibir la recompensa final. Esto es para leer en comunidad. Lo lindo es que cada uno, ahí lo pueden, como están todos en clase, las comunidades pueden ponerse a estudiar todos, preguntándole a los superiores cómo son las cosas. El lugar del purgatorio, ¿dónde está? Porque los astronautas rusos, cuando anduvieron por el espacio, dijeron, estuvimos por todo el espacio, y no vimos a Dios, ni los ángeles, ni nada. Qué ignorancia, Dios mío, ¿no? Porque un piojo, ¿qué quiere hacer un piojo? Levantar el sol con un dedo. Es decir, ¿dónde está el purgatorio? No es un lugar físico como el que nosotros conocemos, como este lugar físico. Como ya hemos dicho, las almas separadas del cuerpo no necesitan un lugar determinado, ya que, a diferencia de los cuerpos, no ocupan ningún lugar circunscriptivo. A ver, un alma, ¿cuántas almas pueden caber arriba en la punta de un alfiler? Todas las que existen, incluidos todos los ángeles y Dios mismo, por decir así. El espíritu no tiene dimensión, no tiene parte fuera de las partes, no tiene cuerpo. Entonces, el tema es cierto que después de la resurrección de la carne, los cuerpos resucitados ocuparán forzosamente, el cuerpo resucitado sí, forzosamente algún lugar, pero también de forma también distinta, Esto no afecta para nada al purgatorio, ya que después del juicio final habrá dejado de existir. Por tanto, en el purgatorio no podemos hablar de que van a estar los cuerpos no van a estar en el purgatorio. No es lugar para cuerpos glorificados. Solo el alma, y tampoco es lugar para los ángeles, solo para hombres, almas, hasta la segunda venida de Cristo, el fin del mundo. Según esto, ese lugar del purgatorio es doble. Según la ley común, es un lugar inferior, contiguo al infierno, de tal suerte que un mismo fuego atormenta a los condenados y purifica a los justos, pero los condenados están situados en la parte inferior, como corresponde a su situación moral. Esto lo dicen los padres de la Iglesia en general. Por disposición particular de la Divina Providencia, algunos difuntos pasan su purgatorio en diversos y determinados lugares, ya sea para instrucción de los vivos, ya para obtener de ellos los sufragios de la Iglesia que alivien sus tormentos. Estas son opiniones de algunos de los padres. Algunos creen que la ley común y general es que el lugar donde el hombre pecó sea el de su propio purgatorio, pero esto no parece probable, ya que entonces tendría que recorrer sucesivamente todos los lugares donde pecó, y no podría ser purificado de todos sus pecados a la vez. Otros pretenden que, según la ley común, el purgatorio está colocado por encima de nosotros, o sea, entre el cielo y la tierra, como corresponde al estado de estas almas colocadas en medio del camino entre la tierra y el cielo. Son opiniones. De hecho, algunos piensan que las almas se purifican en algunos lugares, como por ejemplo donde murió. Se cayó un avión, y porque hay casos donde se dice que hay ciertos lugares donde sienten presencias de personas, de cosas, hay seres ahí, y han visto personas caminando que se desvanecen. Incluso hay un avión en el cual se ha visto, y está filmado con cámara, de pronto aparece una persona caminando, la ven y se va y no está más. Eso ha pasado, está constatado, no se sabe, hay misterios, ¿verdad?
en la vida de los hombres. Por eso hay tantas opiniones. Algunos dicen que Dios detiene en la tierra al alma, y ese es el purgatorio. Es el solo hecho de esperar, que sería como una pena de daño. No es de daño porque la de daño es no ver a Dios y saber que jamás lo verás, pero como demorar ese encuentro es el purgatorio total. No necesitas añadir purificación de fuego, porque a lo mejor con ese es suficiente. El esperar. O sea, se ejemplo eso de las almas Errantes. en pena, en lugares. No se sabe, no se puede decir nada de todo eso porque la Iglesia no lo enseña. De hecho, se ven cosas extrañas que uno se lo puede atribuir al demonio, por lo general se le atribuye al demonio. Esas almas errantes que se meten en un poseso y hablan diciendo, ¿y dónde estoy? Porque nosotros los exorcistas tenemos esta experiencia que cuando estamos haciendo exorcismos, por ahí aparece alguien. ¿Quién soy yo? ¿Cómo quién es? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Luis González. ¿Dónde estoy? A ver, ¿cuándo naciste? Y yo nací el 1 de octubre del 836. ¿En dónde? En Ámsterdam. ¿Y qué haces acá? No sé qué estoy haciendo acá. No quiero estar acá. Y se hacen los que... Bien. ¿Qué dice la Iglesia? Bueno, o así, ¿no? Y yo le digo, bueno, yo he probado, di el Padre Nuestro que estás, gracias por enseñármelo, estoy contento, como diciendo esto me va sirviendo. Y claro, yo dejo de hacer exorcismo para ponerme a hablar con uno que me está sacando del exorcismo, del sacramental, y perdimos 2 horas y ya me tengo que ir, ya está, no le hice exorcismo, bueno, veremos qué pasa la próxima, y así nos tiene. Entonces eso aparecía al principio, yo digo, no. A ver, ¿qué dice la Iglesia en la introducción al ritual? No crea si se hace pasar por un alma de un difunto. Soy Juan, no me importa que sea Juan. Vete, Satanás, soy Juan, no me importa. Vete, de ahí nunca más me pasó ningún caso más. Porque ya el demonio sabe que yo no lo acepto eso. Nunca más. En cambio, otros padres que aprendieron exorcismo conmigo también en Argentina, 2 o 3 de ellos, siguen dándole crédito a eso y tienen un montón de casos, porque le siguen dando crédito. Padre, ¿cuál es el objetivo de que van a hacer esto? Distraer, que no le hagas oración, burlarse, se burla de Dios, porque él con tal que Dios esté ofendido lo hace, no le importa que, ¿entiende? Porque el demonio obra porque quiere lastimar, por odio a Dios. Y todo esto es mentira. La mentira es lo contrario de Dios. Las simulaciones es algo contrario de Dios. Los engaños te lo hace para que tú lo creas, para que te olvides, para que te confundas, para que se te haga un lío en la cabeza, pero es el demonio que me dijo que no, que me dijo que sí, que lo tengo que exorcizar, que no lo tengo. Te arma cuando la cosa es muy lineal, te arma una ramificación de cosas, entonces no sabes cuál es el camino que tienes que seguir. Es un lío. Lo mismo pasa en el mundo que vivimos con el sincretismo. Cuando uno no tiene una doctrina clara, firme, el demonio te mezcla todo, entonces crees cualquier cosa. Yo he escuchado personas, ay Dios mío, es que me dijeron que tenía que hacer esto. ¿Quién? Una señora. ¿Y pero usted qué es el Papa, la señora esa? Y que me dijeron que yo tenía que... Las cosas, que yo no las puedo nombrar porque me da vergüenza. Las cosas que hacen, Dios mío, ¿no? El ángelus lo rezamos después. Bueno, naturaleza del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? La Iglesia nada ha definido de qué sea, qué naturaleza, pero es doctrina común, es decir, entre los teólogos, que a semejanza del infierno hay en el purgatorio también una doble pena que corresponde a los 2 aspectos del pecado. La de daño
Pero no se llama de daño la del purgatorio, sino de dilación, de esperar nada más. Sería como la pena de daño en el infierno, que no se ve a Dios. Acá tampoco se ve, pero momentáneo. En castigo de la aversión. ¿Y por qué viene esta? Por haber rechazado a Dios cada vez que pecabas. Porque cuando tú pecabas sabías que eso no lo quería Dios. Entonces, porque lo has rechazado, ahora tienes que esperar. Y también la pena de sentido que en el infierno está. Por el gozo ilícito que has tenido de las cosas creadas. Son dos cosas, una porque has ofendido a Dios y otro por haber gozado de cosas ilícitas. Las dos tienen que ser purificadas. Tienes una pregunta. Acá hay una pregunta. Muy bien, hermanito. Bueno, mientras la hace la pregunta, acá leo lo que pone Santo Tomás sobre esto que acabamos de decir. Dice así: en el purgatorio hay una doble pena, una de daño, que mejor es hablar de dilación, en cuanto que se les retrasa la visión de Dios, y otra de sentido en cuanto son castigados con fuego corporal. Y son ambas tan intensas que la pena mínima del purgatorio excede a la mayor de esta vida. Eso es importante. La más pequeña de allá supera todas las posibles aquí en este mundo. Pregunta. Bueno, ahorita lo que dijo de que porque nos hemos gozado en cosas ilícitas, ¿por qué nos podemos gozar pues de cosas que no son buenas? Me pregunto porque, o sea, obviamente uno lucha contra lo que quiera, ¿no? Mundo, demonio, carne, el egoísmo, lo que sea. Pero esa lucha implica que estamos resistiendo dos partes, entonces una se inclina por eso. O sea, ¿cómo es posible que gocemos de algo que no es bueno? Si se supone que solo las cosas buenas producen, o sea, ¿cómo? Pero no son buenas objetivamente, pero para ti o para el pecador subjetivamente lo ve como bueno. Por ejemplo, la droga objetivamente es mala, pero el que se va a drogar ve subjetivamente un bien aparente. ¿Cuál es el bien aparente? Porque cuando tomo la droga me olvido de todo, me saco todos los problemas de mi cabeza y tengo sensaciones lindas. Claro, cuando vuelves en sí te encuentras que estás destruido, te mataste todas tus neuronas y todo, pues no te importa. Pero bajo razón de bien, ¿por qué va a robar el que roba? Si sabe que objetivamente es malo, pero él cree que es un bien. Poseer eso para disfrutar, lo ve como un bien. Se llaman bienes aparentes. No sé. No debemos pensar que el purgatorio es como un infierno temporal. No, el purgatorio no es un infierno temporal. Es otra cosa totalmente diverso. Sustancialmente distinto. En el infierno se odia, en el purgatorio se vive del amor, no hay otra cosa que amor. En el infierno no hay gracia de Dios, en el purgatorio está la gracia esencial, la santificante. En el infierno no hay esperanza, en el purgatorio hay esperanza teológica. Vamos a ver en primer lugar la pena que hay en el purgatorio de demora, la dilación, el esperar, o llamada pena de daño, que mejor no usar de daño para que solamente se aplique a lo del infierno. La pena de dilación. El nombre. Acá explicamos, ante todo decimos que la expresión pena de daños es correcta cuando se aplica al infierno. Pero cuando se aplica al purgatorio es preferible utilizar la palabra dilación de la pena. El cardenal Cayetano, teólogo eminente de Santo Tomás, tomista, explica muy bien Santo Tomás. Él prueba que en el purgatorio no hay una verdadera pena de daño,
Y dice así: en el purgatorio se expían únicamente los pecados veniales, perdonados o no antes de morir, y los pecados mortales ya perdonados antes de la muerte. La pena de daño corresponde al pecado por la aversión de Dios. Acuérdense bien eso. Tú diste las espaldas a Dios, lo has dejado esperando que te des vuelta. Debes ahora esperar. Cuando se habla de conversión a la naturaleza, debemos convertirnos, hay que tener mucho cuidado con eso. Es tremendo. Conversio ad creaturam, adversio a Deo. O sea, no puedo yo convertirme en la que jamás se ha usado la palabra conversión hacia la criatura y ahora se está usando. Estamos todos dado vuelta. Todos dado vuelta. Jamás se usó la palabra matrimonio entre dos mujeres y entre dos varones. Ahora sí. Estamos todos dado vuelta. No existe una conversión a la ecología. No. Esa palabra es teológica y se refiere solo al alma que se gira completamente hacia Dios. Convertíos, está en la Escritura. No hay que explicar nada. Convertíos, conviértanse, tiene solo un significado. Mirar a Dios. No mirar a la criatura. Eso es desconvertirse de Dios. Esto es serio, ¿eh? Esto es muy serio. Por los pecados veniales no se debe a nadie pena de daño, ya que el hombre no se aparta por ellos de Dios como un fin último. Bueno, ya lo estoy diciendo de otra manera, ¿no? La dilación del amor completo, de la posesión de lo amado, eso es tremendo. A ver, una persona que camina por el desierto 5 días enteros, que creo que más no se puede vivir sin agua, pero se pega, ya tiene toda pasta en la boca, ya ni orina, pobre, porque ya se tomó hasta su propia orina, como hacen para sobrevivir en el desierto, ¿no? Nada, viene pálido, deshidratado completamente, y suplica agua, y uno le muestra Coca-Cola, toda transpirada, fresca, se la coloca ahí adelante y lo hace caminar, espera, por favor. En el plano natural, físico, corporal, es tremendo. ¿Qué sería sed de Dios? La sed de Dios, la sed del amor, o sea, lo que debe ser eso, esperar. Ese es el nombre entonces, pena de dilación. Naturaleza e intensidad de la pena esta de dilación, que ya estoy diciendo algo. Toda la tradición católica está de acuerdo en que se trata de una pena intensísima, humanamente imposible de describir. Hay un teólogo llamado Lesio que escribe lo siguiente: las almas justas, en el momento mismo en que la gloria que les está preparada debía de habérseles dado, se ven rechazadas y relegadas a un cruel exilio hasta que hayan satisfecho del todo las penas debidas por los pecados pasados. Con ello experimentan un dolor, pero no es dolor, es sufrimiento, porque el dolor es más físico. Un sufrimiento incomparable. En primer lugar, ellas comprenden la inmensidad de este bien con una fuerza que iguala únicamente a su ardiente deseo de poseerlo. En segundo lugar, salud, advierten claramente que han sido privadas de ese bien por su propia culpa. En tercer lugar, deploran la negligencia que les impidió satisfacer por aquellas culpas cuando hubieron podido haberlas hecho tan fácil. ¡Ay, cómo no! Era tan fácil.
Era tan fácil, eso también es una reparación. Era solamente decirle sí al superior en ese momento. Era solo eso. Y yo, por soberbia, porque me creí que tenía la razón, me dejé llevar. Por haber comido el pastel que estaba en el refrigerador con el dedo así, nadie me vio. No es un acto de virtud. Si no es virtud, ¿qué es? No hay neutro. No hay neutro. Los actos morales no son neutros. O obraste bien o obraste mal. Finalmente se dan perfecta cuenta de qué tesoros inmensos de bienes eternos, de qué grados de gloria celestial tan fácilmente accesibles les ha privado su culpable negligencia durante su vida terrestre. Y todo esto, aprendido con conciencia vivísima, excita en ellas un vehemente dolor. ¡Qué tonto fui! Así pues es creíble que aquel dolor sea muchísimo mayor que el que los hombres puedan llegar a concebir en esta vida por los daños materiales. Porque aquel bien es muchísimo más excelente y la aprehensión más viva y más ardiente el deseo de poseerlo. Así escribe este teólogo. Pero vamos a leer también dos cosas más. Una, la del teólogo Ortolán. Y me gustaría que lea otro para que me ayude a leer un poquito con el micrófono. Y mejor pasa adelante para que te vea la cámara también, para que no se distraigan los que nos siguen. Gracias, Cristian, así me ahorro un poco la garganta. Adelante. En el momento mismo en que el alma se separa de su cuerpo, desprendida de los lazos de la tierra e inaccesible a las impresiones de los sentidos, siente despertar en sí mismo esta hambre devoradora y esta sed de felicidad que, por una tendencia irresistible, la lleva impetuosamente hacia Dios, único capaz de satisfacerla y saciarla. Mientras el alma no entra en posesión del bien soberano por el que suspira con todas las fuerzas de su ser, experimenta una tortura a la que no podrían compararse en modo alguno todos los males de la tierra. La visión beatífica, dice Suárez, es un bien tan grande que poseerla un solo día y aún una sola hora proporciona una felicidad que sobrepasa infinitamente el gozo que causaría la posesión simultánea de todos los bienes de la tierra durante una larga existencia. La visión beatífica, concedida tan solo unos instantes, sería una recompensa sobreabundante y fuera de toda proporción por todas las buenas obras que se pueden practicar y por todas las pruebas que se pueden sufrir acá en la tierra. Por consiguiente, el retraso de este gozo impuesto a un alma que, separada de su cuerpo, tiene una necesidad imperiosa de esta beatitud infinita, causa una pena que sobrepuja incomparablemente en amargura y en sufrimiento a todos los males de la tierra. Las almas del purgatorio reciben de Dios luces que les hacen comprender cuán grande es el bien del que se ven privadas, y al mismo tiempo se enciende en ellas, hacia la belleza infinita que conocen, un amor tan intenso que les vuelve el alejamiento de Dios más penoso y terrible que 1000 muertes. Su ardiente amor a Dios es la causa de su suplicio. No se trata solamente de un hambre insaciable y de una sed inextinguible de Dios. Es una fiebre de Dios, fiebre abrasadora, de una incalculable intensidad, porque su grandeza se mide por la del objeto, cuya privación les tortura. Es un dolor de otro orden completamente distinto a los dolores de la tierra, dolor trascendente, como es trascendente el estado de las almas separadas de sus cuerpos, estado del que no tenemos actualmente la experiencia personal, ni siquiera una idea clara.
y que les proporciona la facultad de sufrir de una manera completamente distinta de la que se sufre en este mundo. Muchas gracias. Muy interesante lo que dice este teólogo, por eso lo puse todo Hortolán. Y también Garrigou-Lagrange dice algo aquí que ustedes conocen a Garrigou-Lagrange, es dominico, ¿verdad? Tiene escrita Las Tres Edades de la Vida Interior y otros libros, muchos libros ha escrito él, un gran teólogo. Dice Garrigou-Lagrange que hay en las almas del purgatorio un deseo muy intenso de Dios que supera con mucho el deseo natural. Es un deseo sobrenatural que procede de la esperanza infusa y también de la caridad infusa. Es un deseo eficaz que será infaliblemente satisfecho, pero más tarde, y en la espera no hay distracción, ocupación ni sueño que lo hagan olvidar. O sea, el que está en el purgatorio no se puede olvidar un instante, porque que no le interesa más nada. Nosotros acá en la tierra los dolores y los sufrimientos los aplacamos, que yo algunos mirando televisión, otros hablando de otro tema, pero acá es solo la obsesión por Dios. Santa Catalina de Génova tiene un tratado llamado el Tratado del Purgatorio y escribe cosas muy lindas. Ella vio el purgatorio también, y escribe cosas acá. ¿Quién quiere pasar a leer también? Que lea lo de Santa Catalina de Génova. Sí, porque es una mujer. Gracias, hermanito. Dios te lo pague. Sufren unos tormentos tan crueles que ni el lenguaje puede expresar ni ninguna inteligencia comprender. Cuando un alma culpable vuelve a su pureza primitiva, a aquella inocencia en que fue creada, vuelven a empezar sus comunicaciones con Dios. Entonces aquel instinto beatífico que había perdido vuelve y se aumenta cada día, y el fuego del divino amor que la inflama la impele con tanta fuerza hacia su último fin, que todo impedimento que encuentre en su camino le es un tormento insoportable, y cuanto más claramente ve lo que la detiene, tanto más es lo que padece. Siendo esto así, como las almas del purgatorio están exentas de la culpa del pecado, en adelante es la pena el único impedimento que se opone a la satisfacción de su instinto beatífico. Y como ven que no hay más que esta débil barrera que les impide ir a Dios, este conocimiento enciende en ellas un fuego que las devora, fuego absolutamente parecido al fuego del infierno. Sin embargo, su estado es diferente al de los condenados, puesto que si ellas sufren la pena, están exentas de la culpa que hace a los condenados para siempre criminales y obliga a Dios a sustraerles su bondad, lo que les reduce el estado de desesperación y los fija en una voluntad perversa, enteramente opuesta a la divina voluntad. Bueno, gracias. Después vamos a ver lo que son los consuelos del purgatorio, que eso es muy lindo, porque tienen un consuelo en medio de todo ese dolor, un consuelo esencial. Verás a Dios. Les resuena en el oído continuamente: bien, servidor bueno y fiel, pasarás al gozo de tu Señor. Entrarás al gozo de tu Señor. Entonces es como un viaje, eso es algo maravilloso, porque es como si el novio o la novia esperan el momento de la declaración de amor o el momento del matrimonio, ¿no? Es el premio. Bueno, vamos a ver un poquito la pena de los sentidos, porque a ver qué pasa acá con eso llamado pena de sentidos, si es el alma, no son los sentidos. ¿A qué se refiere? Existencia de esta pena. El castigo de esta pena viene por los goces ilícitos de los bienes creados, no por dar la espalda a Dios, porque ya está el de dilación. Entonces, gozos ilícitos de los bienes creados que me permitieron durante su permanencia, que hemos cometido mientras estábamos con este cuerpo,
quedarme un ratito más durmiendo, pecar de gula, pereza, lujuria, avaricia, envidia, en fin, hay los pecados capitales. La ira. Este desorden existe en toda clase de pecados, incluso en los veniales, mientras que la aversión a Dios, a la que corresponde la pena de daño, no se da propiamente más que en el pecado mortal. O sea, en el pecado venial no hay una aversión, un rechazo a Dios. En el mortal sí. Solo que giras y lo dejas ahí dándole la espalda, digamos, ¿no? Entonces, además de la dilación, tiene que haber una pena de sentido. Pero, ¿en qué consiste? Si la admisión de la pena de sentido para todas las almas del purgatorio está perfectamente de acuerdo a la tradición católica, al tratar de determinar ahora en qué consiste, todos están de acuerdo. Ok, pena hay que pagar por lo que has gozado tu cuerpo. ¿Cómo? No sé, pero lo pagarás. En el alma se va a ver eso, esa paga la harás en el alma, obvio. Pero no están de acuerdo en cómo. Ahí viene la discusión. La tradición de los padres latinos es casi unánime en favor del fuego real y corpóreo, pero un fuego, ojo, que quema el alma, en todo semejante al del infierno. Lo mismo opinan casi todos los teólogos escolásticos, antiguos y modernos. Es un fuego similar al del infierno, pero que los resultados que te produce, o sea, no te produce odio, rechazo de Dios, sino que eso te purifica simplemente a ti, porque no está el amor, están en el amor, no en el rechazo. Santo Tomás de Aquino identifica realmente ambos fuegos al colocar el purgatorio junto al infierno, de tal suerte que un mismo fuego atormentaría a los condenados y purificaría a los habitantes del purgatorio, con fines distintos. Son opiniones teológicas, ¿verdad? Y lo voy a leer a pie de página, porque esto lo saca Santo Tomás de San Agustín. Miren lo que dice San Agustín, qué interesante. San Agustín explica hermosamente cómo una misma causa puede producir contrarios efectos, según los sujetos sobre quienes recaiga. Porque así como un mismo fuego resplandece el oro y la paja humea, resultado distinto, y con un mismo trillo se quebranta la arista y el grano se limpia, y aunque se expriman en una misma prensa el aceite y el alpechín, no por eso se confunden entre sí. Así también una misma adversidad prueba, purifica y afina a los buenos, y reprueba, destruye y aniquila a los malos, con efectos contrarios. Por consiguiente, en una misma calamidad, por ejemplo, si ustedes ponen el oro en el fuego, lo beneficia, sale más puro, como oro en el crisol. Pero si ponen paja o papel, lo destruyó. Entonces son dos cosas, dos efectos distintos. Consintiendo la diferencia de estos varios sentimientos, no en la calidad del mal que se padece, sino en la de las personas que lo sufren, porque movidos de un mismo modo, exhala el cieno un hedor insufrible y el ungüento precioso una fragancia suavísima. Bien, entonces, en la Escritura no habla de cómo va a ser la purificación en el purgatorio, si es fuego o no. Perdón, sí habla de fuego. Digo, el modo con el cual se purifica. Parece que no deben ponerse más que penas de tipo espiritual, porque no está el cuerpo, pero vamos a ver. Esta cuestión se planteó en el Concilio de Ferrara, Florencia, en el año 1438. Los teólogos latinos defendían la existencia en el purgatorio de un fuego real y corpóreo, mientras que los griegos lo negaban rotundamente. El concilio no quiso dirimir la contienda
limitándose a definir la doctrina del purgatorio de la siguiente forma. No se metió en problemas, solo define así. Definimos que los verdaderos penitentes que salieren de este mundo antes de haber satisfecho con dignos frutos de penitencia por sus acciones y omisiones, son purificadas sus almas después de la muerte con penas purificadoras, pero no dice de qué manera. Pero la mayoría se inclina, de los teólogos, etcétera, por el tema del fuego, el fuego del purgatorio, que es algo ya que está impuesto en el lenguaje teológico y creencia común ya, aunque no está definido que sea fuego en el purgatorio. Preguntamos si has creído y crees que existe el purgatorio al que descienden las almas de los que mueren en gracia, pero no han satisfecho su pecado por una penitencia completa. Asimismo, si cree que son atormentados con fuego temporalmente y que apenas están purgadas, aún antes del día del juicio, llegan a la verdadera y eterna beatitud que consiste en la visión de Dios cara a cara y en su amor. Esto es de Clemente VI, escrito a los armenios. Entonces se inclinan más bien los teólogos por el fuego, como para sintetizar de alguna manera y hacer... Bueno, este documento y otros más que hay sobre el fuego, donde habla del fuego también, pero no está definido. Una cosa es que hablen los documentos, otro que esté definido. Estamos hablando de definición, ¿no? Entonces sí se puede decir, en el purgatorio hay fuego, sí se puede decir. Y eso lo enseña la Iglesia varias veces, pero no está definido, dejando ahí una posibilidad. Pero hay algo que te purifica la parte de los sentidos o con lo que pecaste con el cuerpo. El alma en relación al cuerpo y el alma por ella misma, que es la pena llamada de dilación, que el alma quiere ya poseer a Dios. El teólogo Michel, que después de citar en favor del fuego real del purgatorio un gran número de padres latinos, ¿ven? Hay muchos padres latinos que hablan del fuego del purgatorio, y teólogos escolásticos, entre los que figuran San Alberto Magno, Santo Tomás también habla del fuego del purgatorio, San Buenaventura, Lesio, Suárez, San Belarmino. Después de citar todo eso, se queda con la enseñanza tradicional y a su vez está con lo que dice Suárez, que es un fuego similar al del purgatorio, al del infierno. Este fuego material es un instrumento de Dios para purificar al alma, y Dios puede muy bien utilizar un instrumento corporal para producir un efecto espiritual y aún sobrenatural. A ver, como ocurre, por ejemplo, con el agua del bautismo, que produce en el alma del bautizado nada menos que la gracia santificante. Es decir, que Dios puede usar un fuego para purificar algo espiritual, como se usa el agua del bautismo para producir un efecto espiritual, o como yo pondría, como mi alma hace uso del cerebro para producir un efecto espiritual, que es el pensamiento. Hace uso de algo material, que es el cerebro, para producir como instrumento. Dios purifica como instrumento el fuego para purificar el alma. Porque el alma va recibiendo, cuando el cuerpo, a ver, nosotros somos alma y cuerpo. El cuerpo tiene una inclinación a lo sensual. El alma lo tiene que tironear si quiere, y si no, se ve arrastrada. Y es lo que llama el hombre carnal, que vive de la carne. El alma, si el hombre quiere vivir espiritualmente, el alma va como sacando de la sensualidad a la parte sensible. Es toda una lucha ahí. Entonces, el alma, cuando el cuerpo disfruta, el alma se afecta, porque hay una unión sustancial. El cuerpo realizó una acción de satisfacción ilícita y tocó el alma quedó dañada. Entonces, a través del alma ahora, indirectamente, también, ese cuerpo que glorificará, que resucitará, también de alguna manera se está purificando. Pero lo que pasa en el alma pasa después en el cuerpo.
pero no al revés. Porque el alma es la forma sustancial de todo. Si yo me corto un dedo, no corté el alma, ¿entienden? Si algo me pasa en el alma, repercute en el cuerpo, pero no necesariamente tiene que ser al revés. Hay una pregunta que se hace Santo Tomás y se pregunta, ¿las almas del purgatorio las atormentan los demonios? Me iba a preguntar tú eso, bueno. Así como, contesta esto Santo Tomás, así como después del juicio eterno, así como después del juicio el eterno castigo de los condenados será el fuego encendido por la divina justicia, así es la misma justicia divina y solo ella quien purifica a los elegidos al salir de este mundo. No se sirve del ministerio de los demonios, que han sido vencidos ya por estas almas que viven en el amor. Ya vencieron al demonio. Ni del ministerio de los ángeles tampoco, que no afligirían tan vehementemente a sus condenados. Es posible, sin embargo, que los ángeles, el ángel conduzca las almas al purgatorio y las acompañe, aunque no el alma no le va a pasar nada al ángel, ¿no? Ciertamente, pero que las acompañe como aliviándole, consolándole también, porque son inseparables. Bien, eso lo pone ahí Santo Tomás. Ahora vamos a las cuestiones complementarias. Muy interesante todo este tema de las cuestiones complementarias. La finalidad de las penas, por ejemplo. ¿Qué fin tienen las penas? Vamos a hablar de los rastros y reliquias del pecado. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué es la reliquia del pecado? ¿Qué es rastro del pecado? Vamos a ver si está relacionado o no con el fomes peccati, también si eso se purifica en el purgatorio o no.